El Fondo de Garantías de Antioquia es el respaldo a sus sueños. Desde 1997, el Fondo de Garantías de Antioquia ofrece soluciones para que el sistema financiero pueda aprobar y desembolsar créditos a pymes y personas naturales que en su estudio inicial no presentan garantías suficientes. De esta forma, el Fondo de Garantías de Antioquia se consolida como un gran contribuyente en la dinamización de la economía regional y nacional, pues hace realidad el sueño de empresarios como don Jairo Patiño, quien con pasión saca adelante su empresa Moras de Oriente, congelando en su memoria momentos maravillosos, como cuando el Fondo de Garantías de Antioquia creyó en él y en su idea de negocio. Moras de Oriente inició bajo cero como estas moras, pero gracias al Fondo de Garantías logramos cumplir este gran sueño de tener una empresa que empezó con 5 empleados y hoy en día son 64. Estamos generando cada día más calidad de vida hacia nuestros empleados y hacia nuestros productores. Y es que para don Jairo el fondo fue su tabla de salvación. Recuerda que recurrió a varios bancos, le hicieron los estudios respectivos y en todo resultaba que no contaba con la garantía necesaria para poder acceder a los recursos. Tocó muchas puertas y gastó dinero contratando avalúos que no le sirvieron, hasta cuando con la ayuda del Fondo de Garantías de Antioquia obtuvo el respaldo que necesitaba para que le aprobaran su crédito. Don Jairo ha contado con 17 garantías. Es decir, en 17 oportunidades el Fondo de Garantías de Antioquia ha sido su respaldo para acceder al crédito y gracias a esto, hoy su empresa genera empleo directo a 64 personas, pero son 600 familias que de manera indirecta se benefician del negocio. Por eso, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo destaca como un caso que emprendió un líder comunitario, don Jairo, enfocado en la agroindustria de las frutas. Sí, gracias al fondo pues hemos podido generar cada día más empleo en el campo, buscando que más familias pertenezcan al proyecto de Moras de Oriente, familias que antes no tenían ingresos y hoy en día tienen una gran calidad de vida. Porque lo que en un comienzo es un respaldo a un crédito puntual, se convierte en la oportunidad de cambiarle la vida incluso a toda una comunidad. Wilson Agudelo lleva 12 años trabajando en Moras de Oriente. Tiene 3 hijos de 12, 8 y 3 años y deriva el sustento para su familia de esta agroindustria. Me he levantado cultivando mora ya desde la niñez. Mis padres cultivaban la mora. Ya ahí viene el género mío también. Por medio del cultivo de Moras de Oriente, pues del cultivo de la mora y la empresa Moras de Oriente, he podido ya sacar mi familia adelante, por formar el hogar, ya tengo casa propia también, muchas gracias al cultivo de moras y a la empresa Moras de Oriente, al laborar en ella y en la agricultura, más entraditas y ya tengo la casita propia. Esto es el Fondo de Garantías de Antioquia, respaldo a sus sueños. Son más de 300.000 las operaciones de crédito garantizadas por el fondo a lo largo de sus más de 11 años de existencia. Garantías que se convierten en carta de presentación ante la banca, pues si el fondo no existiera, a muchas personas y empresas se les negaría el crédito. Empanadas El Machetico es una empresa muy posicionada aquí en Antioquia, es un ícono para todos los paisas. El contacto que nosotros tuvimos con el Fondo Nacional de Garantías fue importante porque nos permitió definitivamente mejorar el flujo de caja y poder entonces mejorar la productividad y ajustarnos a muchas normas que exigía la ley para nosotros. Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, señor. ¿La producción cómo está? Bien. Fueron diferentes puertas las que tuvimos que tocar. Sin embargo, a través del fondo fue la única manera en que pudimos conseguir los objetivos. Lo mijo. No. Bien. Está revisando eso.
Pharmaclinic nace en mayo 30 del 2001, luego de que dos amigos nos uniéramos tras una experiencia de 12 años en la industria farmacéutica multinacional. Sin un respaldo del Fondo de Garantías de Antioquia, Pharmaclinic se hubiera estancado en su productividad y en su operación, que ya no hubiera podido salir de esos 3 departamentos o habría sucumbido, porque cada vez la empresa se hace más competitiva en la medida que tiene mayor capacidad de negociación, en la medida que tiene capital de trabajo. Entonces, hoy podemos hablar de una empresa próspera que ha tenido todo un apalancamiento financiero, porque durante estos 7 años el fondo nos ha avalado ante el sector financiero. La garantía protege el patrimonio de las entidades financieras y o de crédito frente a los riesgos de siniestralidad. Le ayuda a cumplir las metas de crédito, disminuye las provisiones legales y facilita la operación. En estos 10 años los logros más importantes han sido, el primero, lograr un flujo de caja a través de esos créditos que han sido pagados por el Fondo de Garantías y volverlos a colocar dentro de nuestros microempresarios. El segundo es que para nuestros microempresarios es permitirles el acceso a créditos que anteriormente no lo podríamos hacer, como son los créditos para nuevas empresas o negocios que arrancan de cero. Se han beneficiado muchísimo los empresarios, ya ven el Fondo de Garantías como un buen aporte para trabajar el activo, es decir, los créditos. O sea, han visto que un complemento importante para acceder a créditos en el sector financiero es el Fondo de Garantías. Con el Fondo de Garantías de Antioquia en particular hemos tenido una excelente relación desde el inicio. Es una compañía permanente, de forma sostenida hacen capacitación a todo mi equipo comercial, buscando básicamente que al interior de la organización tengamos toda la claridad de cómo funciona el Fondo de Garantías. ¿Esto a qué conlleva? A que el crédito que estamos fomentando dentro de nuestros empresarios, dentro de nuestros clientes, sea cada vez más dinámico. Por ende, entonces, cumple el propósito de conseguir activos para la región. Para nosotros ha sido un aliado importante porque también este tipo de garantía nos ayuda a mitigar de una manera el riesgo que pueden representar estas operaciones de crédito y en esta sinergia que se ha venido creando en los últimos años, pues que llevamos trabajando juntos, nos ha permitido también obtener un buen crecimiento y nos ha permitido llegar a garantizar hasta el momento aproximadamente 1.4 billones de pesos en créditos, que es aproximadamente el 4% del total de la cartera de Bancolombia. Anualmente estamos otorgando unas 40.000 o 42.000 garantías, o más bien garantizando 42.000 operaciones de crédito con garantías del Fondo Nacional de Garantías. El Fondo de Garantías representa para mí, para interactuar y para la región, una compañía que permite que entidades como las nuestras puedan otorgar créditos más libremente y poder llegar a más regiones. El Fondo de Garantías, el Fondo Nacional y el Fondo de Garantías de Antioquia han sido un complemento muy exitoso para que muchos empresarios puedan tener acceso al crédito que de otra manera no podrían obtenerlo. En 2008, la entidad garantizó más de 800.000 millones de pesos como agente comercial del Fondo Nacional de Garantías, recursos que permiten materializar deseos y aspiraciones de quienes día a día construyen país. Estamos orgullosos de nuestro Fondo de Garantías de Antioquia. Eso es lo que hacemos y por eso queríamos compartirlo con usted.